Aurora Fabre, La lengua del amor. María del Carmen Moroni, Efectos de resonancia. Martín Trigo, La resistencia del amor. Bueno, como ya vemos recién quienes estuvieron en la otra mesa, vamos a seguir con la misma modalidad. Y finalizada la lectura de los trabajos, vamos a abrir un espacio para comentarios y preguntas por chat, siguiendo el orden. Bueno, sin sacar más tiempo, ahora con mucho gusto le cedo la palabra a Ana Casalla. Ana. Ana, no te veo. Está silenciada, Ana. No la veo. A ver, que la estoy buscando. Desmuteate, Ana. ¿Ahora? Ana. ¿Ahora sí se escucha? Sí, ahora se escucha. Se escucha. Sí. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Estoy muy contenta de poder, en principio, verlos hace tanto, aunque sea por pantalla, y bueno, participar en la jornada de escuela siempre es un honor. Bueno, mi trabajo tiene como título, como decía Liliana, quien también agradezco que esté coordinando, es una amiga, incidencia de la castración sobre el amor de transferencia. Bueno, en esta jornada elegí hablar de castración como una función subjetiva y su incidencia sobre el deseo en el análisis. Despejar la castración, en principio, asociada a lo que podría ser una amenaza, ¿no? Según esos usos y costumbres de que coarta, domina, impone un deber ser, una conducta. A diferencia de eso, aspiro a expresar la simpleza de la castración que incide en el análisis cada vez que como analistas, al escuchar, leemos significante. Cada vez que el acto psicoanalítico es lo que nos lleva a un acotamiento del goce en una sesión y no la censura o el prejuicio, sino la presencia del analista, testigo de una pérdida fundacional que dignifica al sujeto dividido. Entonces, justamente al contrario, escamotear la castración, situando al sujeto respecto a la realidad como si fuera lo que lo constituye y no el significante, llevar a caer en la degradación de una constitución psicológica al sujeto, puesto que es el inconsciente la realidad que constituye al sujeto para el psicoanálisis. ¿Para qué puede tener que ver la castración con el deseo y por qué la distinguimos de una amenaza? La castración tiene un sentido para el sujeto analizado y es que el otro está castrado, está marcado, está barrado. El sentido de la castración para el sujeto analizado es que el deseo está causado por A. Reubicar esa relación al deseo en un análisis pasa por la relación al otro y esto es, en transferencia, único modo de hacer psicoanálisis y no enseñanza. La castración como amenaza, usándolo como metáfora, ¿no? De la amenaza en distintas situaciones o en algunas disciplinas, que va junto a un sentido ideológico, que también encontramos en algunas terapias conductistas que idealizan o detractan conductas, objetos de amor, o incluso a un líder, mientras haciendo todo eso, toda esa tarea, digamos, el lugar del otro queda intocado, ya que aseguran un significante amo que produce un discurso que no es el psicoanalítico, sino que promueve identificación. Es algo defensivo que no da curso a una verdad, que el otro está marcado.
solo, reitero, ¿no?, que solo la relación al inconsciente, en tanto es la realidad que constituye al sujeto, puede descubrir el modo en que cada uno está cautivo o entrampado en un discurso amo. Para el psicoanálisis, esto es en transferencia, donde la castración es una operación a favor del sujeto del deseo, porque el discurso del amo, tomado como discurso del inconsciente, se lee como un significante siempre es para otro significante. Para ese trabajo es necesario el campo del engaño, cuyo modelo es el amor de transferencia. La lectura del analista propicia la castración, en tanto se pone en relación que un significante representa un sujeto para otro significante, porque al no consolidar con sentido la novela ni el destino, tiene consecuencias en lo real. Parece que te sentís clavada es una intervención en un análisis que recae en que no es ni por el papá que no le daba plata, ni por la mamá que no le compraba lo necesario, sino que apunta al sujeto en transferencia. Esta intervención recae primero, en ese análisis, sobre el amor de transferencia. En tanto, inmediatamente es el analista el clavado con un pago que se atrasa. Y luego también incluso cuestionamientos al analista hasta llegada a una sesión en la cual se lee hacerse clavar ahora en análisis. Es desde esa situación clínica que escribo este trabajo. La lectura parece que te sentís clavada rompe la escena de amor transferencial y sitúa la satisfacción de la pulsión al localizar un objeto de goce. Resalto que tiene la estructura de un acto con consecuencias en lo real. Consecuencias en tanto hay un pasaje de un sujeto atrapado en el fantasma a la función significante en el sujeto. Es un pasaje al acto significante en un análisis que hace entrar a discurso una verdad del sujeto, una verdad que no está en él mismo, sino en el objeto A. Un objeto por naturaleza velado. Hacerlo surgir es lo que se espera de un psicoanálisis, dice Lacan. Desde la clínica, digamos, en cambio, que hacerlo surgir es lo que se espera de un psicoanalista. Sin eso no hay análisis. Que se localice un modo de satisfacción de la pulsión parcial en el análisis, el objeto A como plus de goce, como una verdad del sujeto, da razones de un síntoma, pero sobre todo ese modo de goce entra al dispositivo y se juega en la transferencia por la posición del analista en la transferencia. Retomo la incidencia de la castración. La relación del inconsciente en una cura depende de que el analizante esté ligado, soldado a la pareja analista-analizante. Se trata de una ligazón que produce el amor de transferencia e implica el surgimiento de la función sujeto-supuesto saber. Sin embargo, interviene también el goce. Es porque no solo Eros materializa la relación transferencial en un análisis, está Tánatos, como Freud nos enseña en Más allá del principio del placer. La cuestión es cómo se relacionan Eros y Tánatos para uno y para otro, para Freud y para Lacan, para la pareja analista y analizante. Pulsión de muerte, tendencia de todo lo vivo a retornar a un estado inerte, a lo inorgánico, a la muerte, la compulsión a la repetición, va a decir Freud. Pero con Lacan se trata de la imposibilidad de conjunción Eros-Tánatos.
El goce del cuerpo propio se evoca más allá del principio del placer en el acto de la repetición. En tanto no hay verdadero encuentro entre los sexos, es por esa imposibilidad que la satisfacción sexual es producida por el acto de la repetición, por lo cual desde la satisfacción sexual no hay acto sexual, hay acto de repetición. Para Lacan hay un agujero en el centro de la relación tánatos y eros. No hay conexión entre la pulsión de muerte y el amor, lo cual señala lo no representable ni para el sexo ni para la muerte, que ubicamos como el agujero de lo simbólico. Frente al significante reprimido se vuelve, y en todo caso, si digo que se vuelve a la represión primordial, digo se vuelve a lo real, a surcos de desencuentro. Por eso es acto la repetición. Y porque hay surcos de desencuentro y el inconsciente presenta allí su errancia, las fallas, el acto siempre fallido, es que sobre el plano de la transferencia, tánatos, pulsión de muerte, puede encontrarse con eros justamente por el límite absoluto que estoy describiendo respecto a lo fallido, ¿no? Voy a abordarlo desde otro ángulo. Si está soldado, les digo que esto es una expresión que usa Lacan en el seminario 11 que me gustó. Es bien exagerada, pero me gustó. Si está soldado el analizante a la pareja analizante-analista, habrá relación al inconsciente en esa cura, nos dice Lacan. Bueno, esta idea así expresada en el seminario 11 la refiero hoy a la posición que toma el analista en la transferencia de la que hablábamos recién en cuanto a que tánatos pueda encontrarse con eros. Digo entonces que lo que hace la ligazón del analizante a la pareja analizante-analista es el objeto A como plus de goce, que está en el campo del otro. En ese lugar, el analista es lugar elaborativo de goce. Y siendo que la transferencia está determinada por la función que tiene en la experiencia misma del análisis, he sostenido hasta acá la hipótesis de variaciones en la transferencia, que en tanto su otro nombre es amor, es capaz también de sostenerse por el objeto A minúscula, que según sea su especie, determina, como en el caso de mi analizante, la emergencia de un goce a través de un acting, atrasarse en el pago. Fundamental para que del plus de goce se pase a otro estatuto de la causa del deseo. Y esa función tiene que ver con que la producción de saber inconsciente se sostiene en el objeto A, en el lugar que ocupa el analista en el inconsciente, que no es una persona, sino una función. Ocurre que el amor de transferencia, como amor al saber, sería por eso susceptible de estar también afectado por la incidencia de la castración. La hipótesis es que la incidencia de la castración en el amor de transferencia es sobre el sujeto supuesto saber, en la medida en que hay un pasaje del saber supuesto al saber del inconsciente. Yo acá termino el trabajo, pero como tengo un minutito todavía, voy a leer una llamada que no leí, porque me parece que aclara un poco. Porque es tan poquito el tiempo, ¿no?, para hablar de tanto que bueno. Y la llamada es esta, que la cuestión esta que yo decía, que otro nombre de la transferencia es el amor, y que es capaz también de sostenerse la transferencia por el objeto A minúscula, ahí puse la siguiente llamada. Se trata también en eso del campo del engaño, en el cual el objeto A tapa la iancia de la división del sujeto. En el caso en cuestión,
haber aceptado la baja de honorarios en el inicio de la cura sostenía el amor de transferencia. Por eso, en el campo del pago, por decirlo así, es donde se hace sentir la afectación de la castración que produce en el amor. Bueno, esto es todo. Bueno, muchas gracias, Ana, por tu trabajo. Estamos en tiempo. Pasamos ahora a darle la palabra a Aurora Fabre. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar acá. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Agradezco, me sumo a los agradecimientos de la presencia de ustedes. Es un gusto. Y por otro lado, digamos, agradecimiento a la comisión directiva y a todos los colegas y las personas también de secretaría que han hecho posible estas jornadas tan necesarias, ¿verdad?, para nuestro lazo. Bueno, hasta último, yo voy a trabajar sobre la lengua en el amor. Hasta su último momento, Lacan siguió planteando el inconsciente estructurado como un lenguaje, con cambios que corresponden a un modo diferente de considerar lo real en torno a la dimensión de lo imposible. Me interesa entonces articular saber y goce, poniendo en consideración para preguntarnos los efectos de lo simbólico en lo real en estos tiempos. Con los últimos desarrollos sobre el goce, Lacan se adelantó respecto a las cuestiones que al ser tomadas complejizan, a mi entender, y enriquecen los planteos que se realizan con el nombre de políticas de género, que hacen al núcleo, porque voy a tomar para problematizar y complejizar lo que hace al núcleo de la sexuación en el parler, con algunas notas en relación a cómo se constituye en la infancia, poniendo en el centro de interrogación el término autopercepción en niños y niñas, que son soporte de prácticas que llevan a cambios no solamente en el documento de identidad, sino en un extremo a cambios en el cuerpo. En relación al inconsciente y los cambios en su conceptualización, esto es fundamental, habida cuenta que el psicoanálisis es una praxis en transferencia y hace a la posición del analista y sus intervenciones en la dirección de la cura en la intención. También en las lógicas de lo colectivo que hace a los lazos y por lo tanto al amor. Pregunta que también es ética insoslayable en este momento, donde el discurso capitalista, que forcluye las cuestiones del amor, está en un extremo tal que devino neoliberalismo salvaje. A partir de estas consideraciones, nos preguntamos sobre qué cuestiones epocales, qué incidencias simbólicas acompañaron estos cambios relativos a los diferentes desarrollos que fue haciendo Lacan en el curso de su transmisión respecto del objeto del psicoanálisis. Primero con los grafos y los matemas, sirviéndose luego de la topología con el nudo, con la clínica del síntoma y volviendo hacia el final de su obra a la topología de superficie, dice, con dos toros, uno para demanda, otro para pulsión, dice, cada uno con su RSI. Tomando la conferencia de Vincennes,
un año antes de el seminario 24, dice claramente respecto a la lengua. Yo pretendo darle otro cuerpo al inconsciente. Las palabras hacen cuerpo. El inconsciente es un sedimento de lenguaje. Esto no quiere decir para nada que uno comprenda allí nada. Justamente eso es el inconsciente. Podemos ubicar que ahí Lacan desmistifica el inconsciente como representación, pero no el inconsciente. De este modo podemos salir al cruce acerca de lo que algunos autores plantean diciendo que con las últimas conceptualizaciones de Lacan queda el inconsciente entre paréntesis, que en el siglo XXI el sujeto dejaría lo que consideran una virtualidad del deseo en pos de lo concreto de un goce. Así que es que creo que podemos considerar estos instrumentos que implican un saber hacer con el goce, saber hacer una obra propia, en la clínica del Sintón, que no es un monumento, ¿no? Es un saber hacer, allí coloca, por ejemplo, en el saber hacer el equívoco, el chiste entre uno y otro. Lacan, entonces la pregunta es, ¿este saber hacer solo como analistas en psicoanálisis de intención? Lacan es contundente, nombra la identificación al Sintón, dice no solipsista, con los otros. Otra pregunta, ¿solo con colegas en la extensión de nuestras instituciones? Bueno, el recorte que planteo sobre cómo las políticas de género sobrevuelan la infancia, hoy pienso que nos permite ubicar que tenemos una responsabilidad más allá de nuestras asociaciones, como ciudadanos, como ciudadanas, para lo cual encuentros como los de hoy nos permiten ir escriturando nuestro modo de lazo también, no solo para la intención y las variantes de la cura, o no sus modalidades transferenciales en cada situación, sino también nuestra posición, digamos, en el lazo con los otros, más allá del análisis. Nuestra posición respecto de los temas que nos preocupan. Voy a ir tomando el tema que recorto, la sexuación en el parlet, cómo se constituye en la infancia, esa insondable decisión del ser, como lo nombra, digamos, en causalidad psíquica. Cuando Lacan dice que Freud toma el síntoma de Marx, a partir de él desplegó la otra escena, la de lo inconsciente, dando lugar al enigma del deseo, dice que Freud con el Wunsch se quedó a mitad de camino porque no contaba con la teoría del significante. Dice, yo desarrollé el deseo como deseo del otro, o sea, en lugar de la cadena de los significantes, lo transgeneracional, el símbolo podemos ubicar aquí, diferenciándolo de demanda, que es relativa al objeto, a lo real, y ubica allí un agujero, ubica el entre. Cuando nos dedicamos a la clínica con niños y a problemáticas graves, situamos aquí, digamos, por un lado el otro, y por el otro lado el niño, ¿no? El infans como sujeto a advenir, o en problemáticas graves, digamos, en rectificaciones pulsionales, en un trabajo que hace, pero no sin los otros. O sea que el agujero del inconsciente es falla, es un vacío, es un abierto. Acá dice que tenemos que diferenciar con los agujeros, este agujero lo tenemos que diferenciar con los agujeros del cuerpo.
de las zonas erógenas. Podemos ubicar aquí entonces el lugar del niño como infans, cuando todo va bien como sujeto acéfalo de la pulsión, siempre y cuando haya lugar, haya castración. O sea, que ese infans haya podido tener una inscripción simbólica a nivel del otro, que es lugar de filiación. En problemáticas graves esto no es posible. Y que a nivel del otro haya falta, que es disposición a ceder al objeto. Allí por entonces encontrar el infans lugar en posición de yo no pienso, pudiendo ser bañado por los significantes y los objetos pulsionales del otro primordial, en funciones parentales. El otro transmite falta, castración, cediendo el objeto, toda la temática del duelo tenemos acá, constituyéndose la demanda inconsciente del otro, que es amor, se articula la falta. La fórmula de la pulsión es la fórmula de la demanda, es desde el lado del otro primordial en relación al infans, quiere decir algo con lo que hace. Supone en el infans un sujeto al venir, que es del lado del niño entrada en discurso. Cuando por esa buena localización puede incorporar el significante, que es transmisión de la falta, produce cifra de goce en el viviente, en el soma, que es heredero de capital genético. Y allí las necesidades quedan impregnadas por un goce constituyendo otra satisfacción, y el desamparo en que nace no se hace real. Se constituye entonces un recorrido entre el sujeto y el otro, y se va constituyendo las zonas erógenas en los lugares de intercambio, cifra de goce que va armando superficie de resonancia del dicho del otro, dimensión de la lengua, eficacia del falo, ya no como significación, sino como aparato de goce, colocado en el lugar de la barra, de la castración, cuando esto opera. Desde ese lugar, si el otro cede el objeto, recae la falta en el infans, y en su recorrido, en un tercer tiempo alcanzará la falta en el otro, anudándose allí en un decir propio como respuesta al sentido del otro, y en el caso del infans, niño sin palabra, implica la escrituración de un lugar desde donde dirigirse al otro y desde donde podrá recibir el mensaje en forma invertida. La pubertad no es una continuidad de los avatares de la infancia, sino una puesta a prueba a partir de los cambios en el cuerpo y de la posibilidad del encuentro sexual y de engendrar, lo que es una puesta a prueba de lo que el tiempo lógico de la infancia construyó en las operaciones instituyentes. Por lo tanto, en este tiempo se produce un despertar que no es de lo biológico, si bien lo incluye. Esto lo nombró Lacan como despertar adolescente de la trama de los sueños, despertar de la trama de los sueños, y ahí ubica, dice que es una cuestión de sentido. ¿Cuáles son las condiciones para este despertar? Implica una puesta a prueba de la interdicción del incesto, que lleva a un reordenamiento o un ordenamiento novedoso de la relación del sujeto al otro. Estas no remiten exclusivamente a las marcas que se producen en el ámbito familiar, sino que son actualizadas y transformadas permanentemente en función de los lazos que el puber y el adolescente va teniendo. Bueno, implica un nuevo destino de la pulsión,
acá tiene su lugar lo que Freud trabajó tanto como elección de objeto. A partir de este reordenamiento, el sujeto podrá buscar el cuerpo del otro como prójimo, como soporte de satisfacción, la que deberá pasar por el campo del otro, que sí, es la puesta a prueba, digamos, de la interdicción del incesto. Satisfacción que logrará por la reelaboración de los goces de la infancia. ¿Mm? Aurora, un minuto, por favor. ¿Verdad? ¿Se escucha? A partir entonces... Sí, un minuto más o menos, por favor, para ir finalizando la lectura del trabajo. La satisfacción, ¿no es cierto?, que debe pasar por el campo del otro, entonces se da una redistribución de los goces. Si no opera la falta en el otro, el goce se vuelve incestuoso. O sea que hay un tránsito a partir de la pubertad. Cómo ser varón, cómo ser mujer, se dirime en el campo del otro. Como trabajo de escritura a partir de la cifra de goce, según cómo cada quien se las arregla como modo de un saber hacer con el goce, con la complejidad y la actualización permanente que se va dando. Sobre el horizonte de lo imposible, del no hay relación sexual, por lo tanto hay relación entre los sexos. El despertar se hará de acuerdo con la singularidad del fantasma, que se conmueve, que vacila, obligando al sujeto a realizar un trabajo con dicha vacilación. ¿Qué implica un encuentro amoroso? Justamente es la posibilidad de colocar el objeto, esos detritus que construyó el lenguaje como aparato de goce, lo no apalabrado, colocarlo en el lugar del otro y no remitirlo exclusivamente a una satisfacción narcisística autoerótica. Entonces, Aurora, estamos en tiempo, por favor. ¿Cuánto te falta? Estamos en tiempo, por favor. Okay. ¿Qué implicancias podría tener el no dar lugar a este segundo tiempo, que es el despertar a partir de la metamorfosis de la pubertad, donde se produciría posiblemente cuando se da el despertar este goce suplementario que recubre la crudeza pulsional en un lazo con amor y ternura, como lo planteaba Freud en su trabajo sobre la erótica, ¿verdad? Bueno, es esto hasta acá, digamos, esta es la pregunta que me parece necesaria hacer. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Aurora. ¿Me escuchan? ¿Me oyen bien? ¿Sí? Porque por eso dicen que es bajo. Muchas gracias, Aurora. Y ahora continuamos con el trabajo de Carmen Meroni. Le damos la palabra. Carmen. Sí, bien. Bueno, abriendo el micrófono, saludo a todos. Gracias por estar, una alegría verlos. Y bueno, les voy a contar algo de lo que preparé para hoy, a ver qué les parece. El trabajo se llama Efectos de resonancia. ¿El amor es el fracaso del inconsciente? ¿O lo no sabido que afecta a un cuerpo que sabe del goce sin que haya un saber? Toma alas, se ampara en el amor. El amor no sería fracaso del inconsciente si ocurriera que inconsciente no hay uno, sino dos. Lacan lo dijo en su seminario 24 en 1976, lo desarrolló abundantemente. 1976, ya sabemos, enseñanza tardía de Lacan, que tenía 75 años. Pero esta cuestión del inconsciente como dos
va como 4 o 5 seminarios más atrás y como los pocos seminarios que quedan más adelante también, ¿no? Es una nueva tematización que no empieza en un minuto, sino que se viene desarrollando, pero donde más claramente se plasma es en el seminario 24. No solo hay inconsciente, aparece ahí bien claramente desarrollado, no solo hay inconsciente allí donde eso cifra y llama a la interpretación, siempre por venir, sino que también hay inconsciente allí donde eso goza, en circuitos precisos, donde eso acosa, acecha, pero también anima un cuerpo y lo vivifica. El inconsciente intérprete, el que se sirve del lenguaje, que hace elucubraciones de alcance limitado sobre el goce cifrado en la lengua. Esto es el seminario 20, como, ¿no? Vamos y venimos dentro de esa franja. El inconsciente que hace elucubraciones de alcance limitado sobre el goce cifrado en la langue, la lengua, ese inconsciente intérprete fracasa cuando se dice te amo para sostener que de eso que amo allí quiero no saber. Amor, fracaso de ese inconsciente, del lenguaje, del saber. Pero también eso que sabe sin saberlo, no tanto porque eso que sabe sin saber que existe el goce, el objeto que lo bordea, el rasgo que lo encarna, y no lo dice, no tanto porque quiere no saber, sino porque de eso no hay saber articulable, ese lugar donde el goce se inscribe sin que haya un saber, eso también se apoya, toma alas en el amor. Esto es así si pudo ocurrir que un adulto humano ceda algo de su demanda preexistente de goce para transformarla un poco. Por ejemplo, para recibir dócilmente a la madrugada o cuando miraba su película favorita, el grito repentino del bebé y transformarlo en un llamado al que acude sin saber bien qué va a poder hacer con eso. El inconsciente que no interpreta, sino que capta, que localiza, que es sensible a esa presencia del goce, se ampara, toma vuelo en el amor, y allí el inconsciente es un saber hacer con eso, no fracasa, solo que no lo dice, porque eso no hay con qué decirlo. El título de ese seminario 24 está hecho no solo para que no se produzca allí un sentido lineal, plano, sino también para que no haya metáfora, ya que no se sabe cuál de las al menos 2 lecturas posibles sería el contenido manifiesto, si fuera un sueño, y cuál sería el cifrado que ese sentido transporta, es decir, lo que allí sería a descifrar. En cambio, las al menos 2 lecturas de ese título son equivalentes, están en el mismo nivel de presentación del texto. Y el único modo de tomar ese título es leer las 2 al mismo tiempo y ver qué cosa resuena entre esas 2. No hay nada allí que pueda cubrirse con un enunciado o revelarse como un cifrado que se presta a la interpretación. El título muestra lo que el seminario va a desarrollar. La resonancia que no se apoya en el enunciado a descifrar no prescinde de lo que se enuncia para sostener una hallancia, no prescinde del enunciado. Y tampoco se aparta de la razón cuando apunta a que un acto, lo que marca un antes y un después, pueda surgir. Razón como la lógica que orienta la dirección de un análisis, pero también razón como la relación entre 2 números, que es un modo de llamar a la división, en este caso la del sujeto. En los intervalos producidos por la razón resuena la eficacia de un no decir oportuno, el valor de lo que no se dice, aunque se usen palabras, justamente porque la resonancia quedaría abolida si se dijera por demás. Lacan usa las oportunidades de su lengua que no es la nuestra. En francés, razón suena igual que resuena.
Solo por alguna resonancia se puede evocar el goce que se muestra. La resonancia es parecida al efecto del chiste, que no es solo cosa de palabras. Si el cuerpo no vibra, si eso no produce eco en el cuerpo, es que no fue un chiste. Por eso los chistes no valen por las palabras, aunque se sirvan de ellas. Valen porque el cuerpo se conmueve sin proponérselo y sin poder evitarlo. Lo principal es que un cuerpo quede impactado. El cuerpo cede a la resonancia. El chiste ingenuo muestra mejor que no es la intención maliciosa, sino el sinsentido mismo lo que produce el efecto chistoso. ¿Cómo haces para disimular un elefante en el medio de la 9 de julio? Sencillísimo. Llevas una manada de elefantes al 9 de julio y metes tu elefante en el medio. Nadie se va a dar cuenta. Todos somos, muchas veces, un poco tontos o un poco locos. Ha circulado hace un tiempo un conmovedor video donde una paciente de Lacan testimonia el enorme alivio que el analista produjo en una sesión de las tantas en las que esta mujer judía habla de su pasado imborrable, víctima cuando era niña de la brutalidad de los nazis que aun cuando ella había sobrevivido, seguían aterrorizándola como si nunca se hubieran ido. Un día, cuando ella habla otra vez del recuerdo terrorífico de la Gestapo, el analista se levanta de su sillón y con el reverso de su mano se acerca al diván y le acaricia con mucha suavidad la mejilla, como un gesto de amor y de consuelo. La paciente, en su relato filmado muchos años después, cuenta la vívida sensación de ternura y de alivio que esa acción del analista le produjo. En un gesto que en francés hace homofonía con la siniestra Gestapo, el analista hizo resonar otra cosa distinta que esa horda espantosa que sembraba el terror y la muerte. Se trata del mismo sonido, un geste à peau, un gesto en la piel, es decir, una caricia. Ese gesto indica, sin decirlo, que no solo puede resonar allí el horror, desnaturaliza un sentido que parecía inevitable, lo hace notar, lo lleva hacia el semblante. El cuerpo de la paciente cedió, se aflojó, entregó una parte de su angustia y también de su tenaz repetición. Una nota bien puesta en el buen lugar, se podría decir. Sí, salvo que el lugar tampoco estaba de antes, ya que la nota fue lo que armó el lugar allí donde hizo resonancia. También he leído, no logro hacer la cita exacta, pero el relato es conocido, otra anécdota de la práctica de Lacan. Parece que un paciente solía acostarse en el diván y empezaba a hablar en voz muy alta, con el enunciado que fuera según la sesión. El relato cambiaba, el tono era invariable. Y un buen día, Lacan también levanta la voz y con tono fastidiado le dice bruscamente: «Pero hombre, usted habla como si quisiera que lo escuche todo el mundo». Silencio, asombro, de aquel que seguramente no esperaba ese tono de voz suyo tan naturalizado para él fuera recortado, señalado, sin contemplaciones. Puesto de relieve, es decir, otra vez, ubicado en el plano del semblante. Esta vez no sin palabras, que se usaron, y bien sonoras, pero sin la menor atención al relato que se pretendía poner en primer plano, claro que con semejante volumen. Quizás no lo sabemos, esa intervención hizo lugar a que el paciente se empiece a noticiar de un goce que vociferaba a través de ese tono suyo que él no advertía. Esto va para señalar que prestarse al rasgo de goce tal como conviene al análisis, prestarse de la buena manera, que además no puede calcularse de antemano, pero a veces ocurre, lo que se llama alojar el goce sentido no es siempre ser tranquilo, amable, ni mucho menos tolerante o condescendiente. Es ubicar el tono que el rasgo de goce reclama. A veces no es el tono que al analista como sujeto más le gusta, ni el que más se adecúa a su fantasma, a sus simpatías, juicios o rechazos. A cada paciente el tono que le conviene. Claro que eso se logra de manera contingente, se alcanza cuando se puede.
El buen tono para cada ocasión es más probable que se logre si en su deseo de analizar el analista aspira a la alegría, incluso al entusiasmo, de ver ceder alguna forma de goce sufriente pero imperturbable, el beneficio primario del síntoma, como le decía Freud, o el acontecimiento de cuerpo, como lo llama Lacan, en el 76. Una alegría del analista que nada garantiza, podría decirse, sí, pero sin ese motor no tenemos nada, salvo que pensemos al analista como el soldado que cumple con su deber o el redentor de las almas. Una misión cualquiera siempre interfiere para disponerse a la ocasión en que se nos presente algún hallazgo. La misión es una interferencia. Pero sabemos de los fracasos que el masoquismo conlleva sin poder avanzar ni un centímetro a pesar de las misiones y los esfuerzos. La alegría del analista quizás sea ese triunfo sobre el masoquismo, no el primordial que articula el goce con el cuerpo, el que nos humaniza, sino el erógeno, el que nos ata al yugo del goce supuesto en el gran otro del que cuesta salir. Y aquí es donde de nuevo interviene el amor, en mi último párrafo. El que no es fracaso del inconsciente, si es que admitimos que del inconsciente hay dos. Hay que agregar una lectura más de las resonancias de ese título del seminario 24. C'est l'amour, eso suena como el amor, y también como la morra. Se trata de un juego que se gana en un solo instante cuando entre un grupo de jugadores que deben adivinar, se produce la rara fortuna de que alguno acierte con la suma de los dedos que extienden al mismo tiempo dos jugadores ya designados, con una mano cada uno. Los demás jugadores deben decir, un segundo antes de que sea evidente, el número al cual se juegan. Se acierta diciendo ese único número, en ese instante. O es eso o no hay acierto. Y todo el pozo, ya que se juega por dinero, pasa a la siguiente ronda. Se trata de acertar en la oportunidad incalculable del instante, de atraparla en el aire, en el momento en que se extienden los dedos, a la vista de todos los jugadores. Ese instante fugaz nos trae un eco de lo real, el mismo que Freud capta con su estilo en el hermoso artículo Lo perecedero. Se puede estar allí, eso no se puede ni acumular, ni mantener, ni controlar. Disponerse a recibir a ese partener goce, que no es el propio, que no colma el narcisismo, sino que siempre le es un poco ajeno, que no satisface a Dios, a quien sin embargo no es posible simplemente despachar así nomás. Ese motor del analista, llevado por un instante oportuno a tocar un goce que resuena, está en relación directa con la época en que Lacan hizo un hallazgo tardío, si bien largamente preparado en la obra que lo anticipa y lo rodea. Lo llamó el partener symptôme. Eso siempre está un poco del lado femenino, caiga este en quien caiga, porque no hay reglas, no hay método exacto capaz de asegurar el producto. Solo ubicarse, disponerse a que eso surja, pero no solo en la posición del analista. Como decía Lacan, los artistas que han logrado una obra siempre nos preceden, saben más de eso que nosotros. Saber disponerse al hallazgo de ese instante no es algo ajeno a la tramitación de algún duelo, ya que se lo alcanza a costa de resignar alguna porción, la que le toque a cada uno, de ese goce llamado fálico. Muchas gracias, hasta aquí. Muy bien, gracias Carmen. Muy bien. Muy bien con el tiempo, gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Martín Trigo. Martín. Sí, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien, no? Bueno, primero agradecer a la comisión directiva
por la propuesta para participar con un trabajo de este panel y a quienes participan en la organización de este encuentro. Muy grato poder estar y vernos, ¿no es cierto? El panel está titulado con una pregunta. Entonces, entre una respuesta posible y algunas preguntas con las que venía trabajando en relación a este tema, es que pude escribir lo que voy a leer. La resistencia del amor. En sus escritos técnicos, cuando Freud trabaja el amor como resistencia, acuña una frase que ubica en ella la responsabilidad del analista. Indica no condescender a la demanda amorosa. No lo hace desde una perspectiva moral o desde una declaración de principios. Dirá que por alto que tase el amor, el analista no debe acceder a la demanda. Esa sola referencia ya nos da pie para reunir la idea del amor de transferencia como una vía donde al inconsciente se lo puede hacer fracasar. El detalle a iluminar es que este fracaso dependerá de la valoración del amor en la que el analista está concernido. El antecedente freudiano se enlaza en la articulación que Lacan realiza en el Seminario de los Conceptos Fundamentales y en su escrito Posición del Inconsciente. De ese trabajo, la consecuencia es que el lugar del analista es indisociable del concepto de inconsciente. En distintos pasajes de estos textos habrá diversas referencias a que el analista esté implicado en que el inconsciente haga ese trabajo de ejercerse como un saber que desde lo simbólico permita un tratamiento de lo real. Lo sitúa como aquello que hay que realizar en el análisis, en tanto discurso del otro a producir. El anclaje que lo hará posible será el deseo del analista que llevó a Freud a darle su estatuto y a fundar entonces su descubrimiento. Para el analista será necesario experimentarse en entredicho por el significante y advenir allí como testigo de una pérdida. Al tomar el sujeto cartesiano como un sujeto escindido por la duda reconocida como certeza, Lacan nos ofrece la operación que supone para el analizante la experiencia en la cual la certeza es una certeza que yerra. Subrayo entonces el errar como lo que produce la pérdida necesaria para que el sujeto se realice como inconsciente, según el trazado de la pulsión de muerte, como Lacan lo indica en su escrito. Aquello impensable, lo imposible del pensamiento, se orienta en un trayecto que se realiza con y por la palabra. Las referencias al amor que produce la transferencia recogen la respuesta que habita el sujeto ante la castración en el otro. Tal como había anticipado en su versión del sujeto, el amor ocurre en relación a la falta por efecto del desencuentro entre el significante y el goce. Martín, ¿Me escuchan? sí. ¿Sí? Paraste, sí. Sí, sí, se te escucha. ¿Seguís? ¿Se cortó en un momento? ¿Se No. cortó en un momento? No, hiciste silencio vos. Ah, ok, perdón. Perdón, disculpe. Decía que las referencias al amor que produce la transferencia recogen la respuesta que habita el sujeto ante la castración en el otro, tal como había anticipado en su versión del sujeto. El amor ocurre en relación a la falta por efecto del desencuentro entre el significante y el goce.
Esta vez, una nueva reminiscencia freudiana implica considerar que vía el amor se intenta satisfacer el circuito pulsional que comanda al sujeto. Esta apoyatura nos ofrece una versión del engaño que el amor sustenta. Hacer del analista objeto de la satisfacción pulsional es la trampa que conlleva. Otra vez, los rumores de Lacan apuntarán al analista. Será el analista que no debe dejarse engañar. Llevémoslo para el lado donde, sostenido en el deseo del analista, su maniobra implicará abrir las puertas del inconsciente que la demanda pulsional intenta cerrar. Así nos anoticiamos que el saber que produce la emergencia del inconsciente comporta un goce que, al acotarse por lo que yerra en la apertura del agujero que el circuito pulsional engendra, hace comunidad topológica con la ansia que lo real implica en el inconsciente. En el seminario de la transferencia ya había relevado que pulsión de muerte y una experiencia del inconsciente realizada acercaban las razones que al analista le permiten no sucumbir a las pasiones. Siguiendo estos pasos, vamos advirtiendo que la cotización del amor adquiere una alta tasación de sus acciones, en tanto es un modo de suplir la no existencia de la relación sexual, o bien luego uno de los medios por los que lo imaginario sostiene la consistencia en el anulamiento de la estructura. En el analista deparará la acomodación propia a un andar armónico, reduciendo a las muy variadas formas elementales de la vida religiosa la dirección de una cura, lo cual puede producir la ilusión que el análisis da en el blanco, a diferencia de la experiencia que nos dice que la flecha que parte del arco de un decir alcanza su destino cuando el pifiar resuena en la poesía, en la oportunidad que una equivocación sorprende en las fibras del cuerpo que da su testimonio. Los puntos de partida de las conferencias del saber del psicoanalista y el trabajo que en ellas realiza Lacan balizan el camino que retoma en Lin Shu. Si la verdad es el no saber, o bien no tienen entre ellos ninguna relación, lo no sabido, ¿qué sabe? Sabe de una equivocación que aloja la verdad en la máxima distancia del saber. El psicoanálisis ofrece dar a toda proposición su relación al goce, en tanto que eso, tejido último de lo inconsciente, suena en la palabra. Eso que soporta un ser para el hablante y se deshace en el eco en el cuerpo que la pulsión permite distinguir. Así, el saber inconsciente no pasa cómodamente. Por el contrario, precisa que el analista sepa hacer allí el lugar a la verdad que retumba en la palabra, alojando lo indecible al asentarlo en sus sonidos. No se trata entonces del saber, sino de saber hacer allí con eso que suena. La homofonía aparece como el cauce que permite equivocar el sentido para que por vía de la letra la palabra obre como significante. Son esos efectos de significante sobre un sujeto que habilitan la experiencia del inconsciente. Así Lacan nos ofrece la equivocación en L'Inbevu, sirviéndose de la homofonía para erradicar la debilidad mental del saber en que puede depositarse al inconsciente. Destaco entonces que es en el final del análisis que el inconsciente resta al gran otro. Persiste en el error, en la equivocación, en un desliz. Una operación que precisa que la interpretación se ajuste a una escritura poética. El fracaso del inconsciente común amado saber abre las alas de un amor que alcanza a ser presente un vacío,
un amor-efecto y afecto imposible de predicar, gestor simplemente de una significación. De una poesía amorosa, como la de Dante, interlineada en el gozo de amar que produce la escritura de palabras bellas. Palabras de amor, aportadas y soportadas en el error vacilante del sentido. El amor no encalla así como resistencia a lo real. Se articula al artificio que hace posible un goce que revive el deseo. Cada analizante adquiere en el acto de decir la libertad de abandonar la religión en la que sostiene al otro. Se anuncia en devenir el arte del que cada uno es capaz como punto de arribo. Es condición que el analista deshaga su amor por cualquier ideal en que imaginarice lo que el analizante habrá de producir. En acto, saber hacer allí, perfora el furor sanandis, curiosamente también mencionado en el texto de Freud, donde el amor hace resistencia. Si Lacan propone que la neutralidad del analista es la subversión del sentido en la aspiración por lo real, podemos prescribirle como sustento la irrenunciable función deseo del analista. De fracaso en fracaso, del amado saber idealizado, se hace la obra de la vida, en la que en cada biografía se podrá entonces distinguir a un singular artista. Bueno, hasta acá. Bien. Bueno, muchas gracias.